Me presento, soy Ana Rojas, formo parte del equipo técnico de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social, que depende de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. En esta tarde vamos a hablar del seguro doméstico para la formalización ante el IPS. La seguridad social, o sea que primero queremos hablar con respecto a estas dos palabras claves. Buenas, ahí se escucha, me indican otra vez que no se escucha. Perfecto, ahí me dicen que sí se escucha. Bueno, voy a continuar. Bueno, con respecto a la seguridad social, es un sistema de protección social que pretende amparar a todos los habitantes de una nación sin exclusiones ni limitaciones. Es decir, la seguridad social es la protección que el Estado, el gobierno, nos debe de proveer a todos los habitantes, a todos los ciudadanos, sin exclusiones, como por ejemplo la educación, salud, espacios recreativos, espacios públicos, también seguridad, entre otros. Con respecto al seguro social, es un conjunto de beneficios y prestaciones establecidas a favor de los trabajadores afiliados a una caja, o sea que en este caso la caja del IPS. Y esos beneficios se extienden a los familiares de ese trabajador. Hace 115 años de la creación de la seguridad social en el Paraguay. Hace 81 años que se creó el IPS. El IPS es un seguro social, es la única caja que tiene prestaciones integrales, que no solamente otorga jubilación, sino también tiene otros beneficios, como por ejemplo las atenciones médicas, otorga medicamentos, prótesis al asegurado titular. ¿Qué son los subsidios? Son pagos en dinero en casos, por ejemplo, de enfermedad, accidente de trabajo y también en casos de maternidad. También están otros beneficios a largo plazo, por ejemplo, la jubilación y también beneficios por muerte. Uno de ellos es la pensión. Luego está, por ejemplo, subsidios por fallecimiento, también indemnizaciones, subsidios y gastos funerarios, que vamos a ir viendo también más adelante. ¿Quiénes son sujetos del seguro social? Son sujetos del seguro social obligatorio del régimen general, los trabajadores del sector privado, los trabajadores del empleo doméstico, los docentes de instituciones privadas, también los aprendices y microempresarios está también en este cuadro porque también es un régimen general. Hoy, ya que la reglamentación es nueva, con respecto a microempresarios, se está realizando la inscripción de manera gradual. Tienen tiempo hasta julio del año 2028, el 1 de julio, para que sea obligatorio. Luego están también otros seguros social obligatorio, por ejemplo, el régimen especial salud, que son para los docentes de instituciones privadas, funcionarios contratados y jubilarios del Ministerio Público, entre otros. Luego está también el seguro social voluntario, que es para tener jubilación, régimen especial jubilación. Está trabajador independiente, ahí está, por ejemplo, los trabajadores que realizan actividades por cuenta propia, por ejemplo, están, por ejemplo, los, ya sea los empleadores, están también los emprendedores, por ejemplo, también en esta figura pueden estar las amas de casa. Luego está también el seguro social voluntario del régimen especial salud, los ascendientes beneficiarios contributivos, que son, por ejemplo, papá, mamá, que, por ejemplo, tienen ingreso y superan los 2 salarios mínimos legal vigente, o en caso también de que ese ascendiente, el que le asegura que viene a ser su hijo o hija,
ya esté jubilado. O sea que en esos casos, por ejemplo, la modalidad para poder inscribirle es como contributivo, ascendiente contributivo. Esta pregunta siempre nos realizan, que si es obligatoria la inscripción del trabajador asalariado en el IPS. La respuesta es sí, es obligatoria. Todos los empleadores tienen que primeramente inscribir su empresa. Luego inscriben la empresa y luego al contratar los trabajadores, le inscribe también a los trabajadores desde el día 1, desde el día que va a prestar la actividad, o sea, que va a realizar las funciones, va a prestar servicios desde el día 1. Incluso si está de periodo de prueba, tiene que estar protegido. La ley lo determina de esa manera y esas son las obligaciones del empleador. Con respecto a la Dirección de Aporte Obrero Patronal, vamos a ir conociendo cuál es la función o cuáles son los procesos que realiza. La Dirección de Aporte Obrero Patronal tiene como misión gestionar los procesos de afiliación, liquidación, gestión de cartera, control y difusión del seguro social, garantizando la sostenibilidad de las prestaciones y la protección de la población objetivo del Seguro Social administrado por el IPS. Es decir, la Dirección de Aporte Obrero Patronal, desde sus distintas áreas, es el encargado de gestionar los procesos de afiliación, o sea, que realizan las inscripciones, tanto las inscripciones patronales, también otorgan los permisos a las patronales para utilizar el sistema, por ejemplo, el sistema REI. Ahí en el sistema REI, por ejemplo, es una herramienta que el IPS le ofrece a los empleadores, le disponibiliza para poder inscribirle a sus trabajadores. Y luego comunicar los diferentes movimientos, declarar salario, a través de ahí también generar el extracto de cuenta para el pago. Entonces, cada área tiene su función, por ejemplo, de realizar, así como indiqué, la inscripción de empresas, inscripción de beneficiarios, también está el área de liquidación, también el área que verifica también gestión de cartera cuando hay, por ejemplo, deuda, y también las áreas que realizan los controles, tanto de manera sistémica como de manera in situ, en el lugar, en el establecimiento de esa empresa, ¿verdad? Y también el área de difusión y promoción del seguro social, de capacitación, que es la unidad de promoción que realiza las diferentes charlas a todos los interesados, ya sea instituciones educativas, empleadores y público en general, para conocer también los derechos, los beneficios que otorga el IPS y conocer la importancia de contar con el seguro social. Con respecto al seguro social, que es el tema que vamos a ir tocando el día de hoy, vemos las reglamentaciones. Está la Ley 5.407 del año 2015, que establece el trabajo doméstico, la resolución del Consejo de Administración, que reglamenta la ley, y la Ley 6.338 del año 2019, que modificó el artículo 10 de la ley anterior, en donde habla de la base mínima en cuanto al salario del trabajador doméstico, que es en base al salario mínimo legal vigente, que ese es su piso, o sea que esa es la base mínima imponible, que no puede ser superior, no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente. Superior sí puede ser, inferior no. Bueno, con respecto al seguro doméstico para la formalización ante el IPS, podemos ver la página web del IPS, que es www.ips.gov.pi. Ahí podemos ver la opción donde dice aporte obrero patronal trámites. Ahí se van a ir desplegando las diferentes opciones para ir accediendo. Está asegurados, empleador, formulario y contactos. En formularios, ahí podemos descargar el formulario para la inscripción de la patronal del seguro doméstico.
Eso el patrón tiene que completar de forma legible, puede ser de manera, puede completar en la computadora o también a mano con un solo color de bolígrafo, bien legible, sin enmiendas, sin tachaduras, y se le anexa los documentos requeridos que se visualizan en el formulario. Y también debe de presentar el patrón el formulario de solicitud de PIN y contrato de adhesión al sistema REI. Así como indique el sistema REI, el registro electrónico de información es una herramienta, un sistema web que el IPS le ofrece a los trabajadores, a los empleadores para inscribirle a los trabajadores y declarar los diferentes movimientos de sus trabajadores. O sea que el patrón inscribe su empresa y el patrón es el encargado de inscribir a sus trabajadores al inicio de la actividad laboral a través de esta herramienta. Bueno. Acá podemos ver cuáles son los documentos que debe acompañar el formulario de inscripción de seguro doméstico. Fotocopia de cédula de identidad del empleador y de su cónyuge. También la fotocopia del certificado de matrimonio o libreta de familia para los casos en el que el cónyuge no lleve el apellido del esposo. Lo solicitado es para verificar la relación conyugal. Es importante resaltar que no se puede emplear entre cónyuges, o sea que yo no le puedo tener como trabajador a mi cónyuge. Entonces, en ese sentido, se verifica eso. También se debe facilitar la fotocopia del registro de conducir para el trabajador si va a ser el chofer particular de la familia. La fotocopia de documento de identidad del país de origen y carnet de migraciones emitido por el Ministerio del Interior para los empleadores extranjeros. El registro será en forma temporal hasta 2 años. Luego tiene que tener su cédula paraguaya. La fotocopia de una de las facturas de servicios básicos. Eso es para saber la residencia, para saber la dirección en donde está, en donde se registra, ¿verdad? En casos diplomáticos debe presentar fotocopia de carnet o documento que los acredite como tal, como diplomático. Entonces, en el formulario también indica estos requisitos, que tiene que estar también autenticado por escribanía. Bueno, con respecto al trabajo doméstico, establece e indica qué es el trabajo doméstico. El trabajo doméstico es la prestación subordinada, habitual, remunerada, con retiro o sin retiro, de servicios consistentes en la realización de las tareas relacionadas al cuidado del hogar y sus miembros. Se debe realizar para los miembros de esa familia. Entonces, y luego dice cuáles son sus principales características. Se realiza en el hogar de la familia empleadora, la relación laboral es de dependencia, la empleadora no obtiene ganancia económica con el trabajo del trabajador o la trabajadora, y las tareas que se realizan en el trabajo doméstico son todas aquellas relacionadas al cuidado del hogar y sus miembros. Acá explica la característica de lo que va a realizar ese trabajador. ¿Quiénes son considerados trabajadores domésticos? Son considerados los choferes del servicio familiar, las amas de llave, mucamas, lavanderas y o planchadoras en casas particulares, niñeras, cocineras de la casa de familia y sus ayudantes, los jardineros en relación de dependencia y los ayudantes, los cuidadores de enfermos, ancianos y minusválidos, los mandaderos, los trabajadores domésticos para actividades diversas del hogar. Quienes no son considerados trabajadores domésticos, no son considerados los que prestan trabajos domésticos en establecimientos comerciales.
no es más considerado trabajador doméstico, porque como indica en la ley, el trabajador doméstico es el que hace el trabajo doméstico, pero en el hogar de ese patrón. Entonces, es importante tener en cuenta quienes no son considerados trabajadores domésticos. Tampoco son considerados trabajadores domésticos los que ya realizan tareas paramédicas especializadas de aseo, limpieza o cuidado de adulto mayor o personas con problemas de salud. Tampoco no son considerados trabajadores domésticos los que realizan las tareas laborales propias de una industria, comercio o servicio a que se dedique el patrón. Y los trabajadores domésticos que realizan sus servicios de forma independiente con sus propios elementos. O sea que ya no se considera más también trabajador doméstico. Bueno, ¿quiénes pueden celebrar contrato? Pueden celebrar contrato ya sea mujer, varón, o sea que puedo tener también un empleado doméstico. Un trabajador puede ser niñero, jardinero, cocinero, o sea que también mujer, varón no hay discriminación, por eso indica de uno u otro sexo. Es importante tener en cuenta que ese trabajador doméstico tiene que ser mayor de edad, tiene que tener 18 años de edad cumplido para que pueda ser considerado trabajador doméstico. No podemos contratar personas o trabajadores que tengan, que sean menor de edad. Tiene que ser mayor de edad, tiene que tener 18 años de edad cumplido para que pueda ser un trabajador doméstico o una trabajadora doméstica. En la ley también establece los periodos de pruebas, indican los detalles para contratar, ¿verdad?, al trabajador doméstico. Habla de que se puede pactar un periodo de prueba, o sea que yo le pongo a prueba a la niñera si me gusta cómo le cuida a mi hijo. Pero como indicamos, es obligatorio que esté ya inscrito desde el día 1, no es que yo le voy a poner de prueba 30 días y que después le voy a inscribir, no, es desde el día 1. Hoy va a empezar a trabajar, antes que empiece a trabajar yo ya le tengo que inscribir en el IPS, ya tiene que estar protegido. Luego va a empezar a trabajar y ahí voy a evaluar su trabajo, ¿verdad? Pero ya tiene que estar inscrito desde el momento que va a iniciar su actividad laboral. Es importante también no confundir ese punto. La ley establece que la modalidad de contratación para el servicio doméstico es por escrito y por tiempo indefinido. Luego están también lo que contempla el contrato, ¿verdad? Hay todos los datos que tiene que contener el contrato. Entonces, si por ejemplo el patrón quiere redactar un contrato, puede hacerlo. O también en la página del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, también hay modelos de contrato que si uno precisa puede descargar y utilizar también esos modelos de contrato. Bueno, la ley también establece la duración de la jornada laboral, tanto diurna como nocturna, y también muy relevante en este punto, donde la ley del 2019 establece que las trabajadoras y los trabajadores domésticos serán beneficiados del régimen del salario mínimo legal. No puede percibir remuneración que sea proporcionalmente inferior al salario mínimo legal vigente. Entonces, es importante tener en cuenta que su base mínima imponible para el trabajador doméstico es en base al salario mínimo. Esto hablamos, ¿verdad?, a tiempo completo. Luego vamos a explicar también lo que es a tiempo parcial. Bueno, siguiendo esa línea, indicamos que es en base al salario mínimo legal vigente, eso es la base mínima imponible, es el piso. Si bien, por ejemplo, yo puedo tener una niñera, ¿verdad?, que viene a ser, por ejemplo, la trabajadora doméstica, si
yo, por ejemplo, quiero pagarle 5 millones de salario, puedo hacerlo. O sea, que acá lo que indica es el piso, o sea, que no tiene que ser menor al mínimo, pero sí puede ser mayor. Entonces, ahí trabajador doméstico aporta en base, el trabajador doméstico aporta en base al 9% y el empleador el 16,5%. Entonces se aporta en base al salario que percibe ese trabajador, que es la base mínima, y según el ejemplo es en base al salario mínimo legal vigente, y ahí podemos ver en pantalla a cuánto equivale en guaraníes el aporte trabajador, el aporte empleador y el total del aporte. También en la reglamentación en la ley menciona que el seguro social es obligatorio. Todas las personas que son trabajadores domésticos, así como vimos al inicio, están en el régimen general. Aportan para salud y para jubilación. Tienen todos los derechos también y también a cobrar, por ejemplo, los subsidios, ya sea por enfermedad, por accidente de trabajo y también lo que es maternidad. Todos los beneficios tienen. Acá podemos ver la tabla de bases mínimas imponibles y los porcentajes de aporte al IPS. Como vemos, es un régimen general, aportan para salud y para jubilación. Acá vemos el seguro doméstico. Ahí vemos su base mínima imponible en base al salario mínimo legal vigente. Ahí vemos los días trabajados, el jornal diario, el aporte trabajador, que es 9%, el aporte empleador, que es 16,5%, el total de aportes. Es importante resaltar que el IPS define salario a la remuneración total que percibe ese trabajador, ya sea su salario base, plus, por ejemplo, horas extra, comisiones, gratificaciones, sobresueldos, etcétera. Por ejemplo, indemnizaciones por despido, todo eso incluye premios, honorarios, todo eso incluye dentro de lo que es el salario y se aporta en base al total. Bueno, lo que no incluye es aguinaldo y bonificación familiar. Después incluye todo así como está establecido. El empleo a tiempo parcial. El trabajador doméstico también puede estar en esta modalidad a tiempo parcial. En el empleo a tiempo parcial, que está reglamentado por la ley número 6.339 del año 2019, reglamenta el empleo a tiempo parcial entre los trabajadores y empleadores del sector privado para realizar trabajos o prestar servicios. Bueno, con respecto al empleo a tiempo parcial, la otra semana vamos a tener también una charla donde vamos a profundizar este tema. Ahora una pincelada nada más para saber también que los trabajadores domésticos pueden también estar en esta modalidad de empleo a tiempo parcial. Quienes no pueden estar dentro del empleo a tiempo parcial, los docentes públicos y privados, los personales de blanco y los trabajadores del sector de transporte público. O sea que los trabajadores domésticos sí pueden estar. Bueno, cuando hablamos de trabajadores, por ejemplo, que están a tiempo parcial, es también un régimen general, aportan también para salud y para jubilación. Acá es importante resaltar que la reglamentación indica que se considera empleo a tiempo parcial las horas comprendidas entre 16 a 32 horas. Bueno, entonces esos son semanales. Entonces es importante resaltar que acá en esta tabla vemos el salario base, o sea que la base mínima imponible, ¿verdad? El salario base que tiene que percibir ese trabajador teniendo en cuenta las horas de trabajo. Si, por ejemplo, mi trabajador trabaja 16 horas, lo mínimo que le puedo pagar son 824.704 guaraníes.
el aporte obrero, o sea que ese trabajador mío va a aportar 74.223, o sea que el 9% en base a su salario. El patrón aporta 136.076, que viene a ser el 16,5% del salario que percibe. Bueno, teniendo en cuenta que el salario que percibe el trabajador es inferior al salario mínimo legal vigente, en este caso, en esta modalidad de empleo a tiempo parcial, entonces el patrón tiene que abonar un complemento. Es a cargo del patrón, porque en la ley indica complemento patronal. Esto no le descuenta a su trabajador. El patrón aporta el aporte patronal y el complemento patronal. ¿En qué caso se aporta el complemento patronal? Vuelvo a indicar, se aporta en casos de que el trabajador que esté en esta modalidad de empleo a tiempo parcial perciba un salario inferior al salario mínimo legal vigente. En ese caso, porque se tienen en cuenta pues las horas de trabajo, pero no quiere decir que, por ejemplo, si mi trabajador trabaja 20 horas, su salario mínimo es 1.030.880, pero 880, perdón. Pero si yo le quiero pagar salario mínimo, puedo hacerlo. En ese caso, yo patrón ya no voy a pagar un complemento, porque ya se va a completar ese fondo de enfermedad y maternidad. En este caso, perciben un salario menos al mínimo, entonces con el aporte que hace ese trabajador no completa lo que tiene que ingresar en el fondo de enfermedad y maternidad. Entonces, por eso el patrón paga un complemento para que se pueda cubrir ese fondo de enfermedad y maternidad. Entonces, es importante también tener en cuenta ese punto. Con respecto a las fechas de vencimiento de planillas, los aportes, acá podemos ver en pantalla los. Vemos la zona, la actividad y acá podemos ver cómo identificar el número patronal, la zona y el código de actividad. Acá en esta imagen, que también les vamos a facilitar el material para que puedan también conocer cómo identificar el número patronal. Si bien, con respecto a lo que es doméstico, su vencimiento es el día 10 de cada mes. Tiene una actividad 75. En este caso es por actividad. Bueno, es importante resaltar que el patrón tiene que estar al día en el pago de los aportes para que ese trabajador no tenga problemas para utilizar el seguro, teniendo en cuenta que eh, para que pueda utilizar el seguro, el patrón tiene que estar al día en el pago de los aportes y para que pueda también eh, recibir los beneficios, como subsidios, entre otros. Bueno, vamos a ir viendo cómo inscribir al trabajador en el sistema REI. Pasos para inscribir al trabajador del seguro doméstico. Este es el sistema REI. Bueno, para poder inscribirle al trabajador, primero tiene que ingresar en asegurados. Luego le da clic agregar asegurados. Luego acá se completa el número de documento de identidad, se le da a buscar y ahí, en el caso que sea paraguayo, ya va a estirar los datos porque esto se sincroniza con la Policía Nacional. Bueno, entonces acá podemos completar los datos requeridos, datos de la entrada, ponemos la fecha que va a iniciar ese trabajador que está iniciando, ¿verdad? El tipo de cotizante, qué tipo de trabajador va a ser, si es doméstico, seguro doméstico, pero en el caso de que, por ejemplo, el trabajador esté a tiempo completo, vamos a poner seguro doméstico. Pero si yo trabajador o sea que yo trabajador voy a trabajar a tiempo parcial y mi patrón me va a contratar a tiempo parcial, se formaliza eso con un contrato de trabajo y ahí me inscribe a tiempo parcial. Se pone también la remuneración y todos los datos requeridos.
Acá podemos ver también de manera más específica, cuando de tiempo completo, seguro doméstico. Cuando de tiempo parcial, acá ponemos tiempo parcial, cantidades horas, acá se ponen las horas mensuales que va a trabajar y luego ahí tenemos que alzar el contrato de trabajo en PDF. Luego está el campo observación y el campo remuneración. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los beneficios que otorga el IPS. El IPS otorga los beneficios a corto y a largo plazo. A corto plazo son, por ejemplo, las coberturas médicas, cobertura de salud, medicamentos, todo lo que está dentro de las coberturas de salud que es a corto plazo. Luego está a largo plazo, las jubilaciones, pensiones, beneficios por muerte. Dentro de lo que son beneficios por muerte están las pensiones. Y luego a corto plazo también los subsidios por reposos, ya sea por una enfermedad o un accidente laboral, y también en el caso del subsidio por maternidad. Con respecto a lo que son las prestaciones en salud, está por ejemplo la asistencia médica, farmacéutica, prótesis y ortopedia para el asegurado titular, los estudios clínicos. Bueno, quiero nomás indicar de que estamos teniendo apagones, o sea que la energía eléctrica se está cortando cada tanto va y viene. Por eso es que se está cortando también la transmisión. Quiero pedir